Las víctimas de los accidentes de tránsito denuncian abandono estatal. Una ingeniera de sistemas en silla de ruedas por culpa de conductor ebrio aún espera justicia y atención integral. Contraloría General comenzó a revisar el cobro del seguro obligatorio de accidentes de tránsito en Colombia para saber si los dueños de vehículos están pagando más de lo que deberían. Contraloría General advirtió al gobierno sobre crédito internacional por $10 millones para la seguridad vial. El costo del servicio de la deuda constituiría un gasto ineficaz, innecesario e inoportuno. Organizaciones no gubernamentales que defienden a las víctimas de accidentes en las vías aseguran que la falta de sanciones severas convierte a los victimarios del tránsito en los nuevos sicarios del país. Amables televidentes, bienvenidos a Contraloría Transparente, el espacio informativo de la Contraloría General de la República. Hoy les doy la bienvenida a este especial dedicado al trabajo desarrollado por la Delegada de Participación Ciudadana en cuanto al seguimiento de las políticas públicas de seguridad vial. Como siempre, trataremos temas de vital importancia para usted, amable televidente. Sean bienvenidos. Una joven ingeniera de sistemas, quien desde hace 3 años debe vivir permanentemente en una silla de ruedas por culpa de un conductor ebrio, es uno de los miles y miles de casos de ciudadanos víctimas de la imprudencia y de los violadores de la seguridad vial. Mientras la mayoría de los victimarios reciben solo la casa por cárcel, los afectados son abandonados por el propio Estado. Nubia Pinzón es una ingeniera de sistemas que antes de sus 32 años tenía prácticamente definida lo que sería su vida. Trabajaba con una multinacional, tenía junto a ella su familia y una relación sentimental estable. Llevaba 3 meses de adquirir mi apartamento. Pero en marzo de 2011, lo que ella califica como una cachetada de la vida, le giró su existencia en 180 grados. Íbamos en la moto, íbamos despacio, estaban pintando las cebras del piso, las señales. Entonces digamos que todos los carros estaban yendo hacia un lado. Yo volteé a mirar y vi una luz lejísimos que de un momento a otro se acercaba muy rápido. Mi intención era voltear y decirle a esa persona, oríllese o siga rápido porque viene alguien súper rápido. Cuando yo volteé a decirle algo, solamente sentí fue un empujón. Ese empujón la dejó 45 días acostada en una clínica del norte de Bogotá. Durante ese tiempo no sabía lo que realmente le había ocurrido, hasta que un amigo suyo que se hizo pasar como su hermano pudo averiguar lo que realmente sucedió. Entonces lo coge, creo que una doctora o una enfermera, no sé, y le dijo, es grave. Es gravísimo lo que está pasando con ella. Entonces dígame qué es. Y las palabras de ella fue, ella va a quedar cuadraplégica. Él hoy en día me cuenta y me dice, Corda, cuando yo recibí esa noticia, yo dije, ¿y ahora cómo hago yo para salir y decirles? Y desde ese momento le tocó aprender a vivir nuevamente. No se imaginan la dimensión que tiene esto. La dimensión de poder entrar a un baño amplio, la dimensión de poder bajar un andén usted sola, la dimensión de poder coger un transporte sola. No es fácil. Y fuera de depender de otros para lo que antes hacía sola, le tocó también aprender a pelear para que respetaran sus derechos. El hecho de que yo ya no sienta desde el ombligo para abajo quiere decir que ya tus esfínteres no los sientes. Por lo tanto, hay cosas que hay que hacer y son insumos de sondas, insumos de pañales. Hay un protocolo, hay una asepsia para eso. Hoy en día yo estoy peleando por eso, porque no es justo que la salud diga, vamos a medir todo para que ustedes no gasten tanto y nosotros no tengamos que seguir, digamos, custodiando tantos gastos. Y pretenden, según ella, obligarla a violar los más elementales procesos higiénicos de sus curaciones. Me hago cateterismos cada 5 veces al día y eso requiere 5 sondas. Entonces, si hacemos eso por un mes, son muchísimas sondas. Y el urólogo hoy en día dice, no, utilice una sonda, esa sonda, utilícela por 3 días. O sea que si es por 3 días, la misma sonda, insértela 15 veces. ¿Qué es más barato? O que le den a usted sus sondas que son, o que uno se vaya para un hospital
por urgencias, por infección urinaria. Según Nubia, dentro de su desgracia se siente privilegiada por contar con una hermana que le ha ayudado a movilizar medios de comunicación para que sea atendida en debida forma. Allá toca hacer el escándalo de que si no llevamos medios y que si no sacamos a relucir a los cuatro vientos qué es lo que está pasando, ustedes no dicen, ay no, sí, tranquila, venga, le damos para que se quede callada, porque ese es el tema. A Nubia le toca enfrentar una doble victimización cada vez que la ponen cara a cara en una sala de audiencias con la persona que en estado de embriaguez le cambió por completo su vida. Que uno pierde mucho tiempo en algo tan conciso, ¿no? O sea, viene un señor, está en estado de embriaguez, coge un carro, es irresponsable, coge una persona, si bien entonces no me mató, pero sí me dejó en silla de ruedas, y llevamos 3 años esperando a ver qué pasa. Y pide al Estado, por el cual se siente la mayor parte del tiempo abandonada, que se compadezca de la situación que como ella deben enfrentar cientos de miles de colombianos en situación de discapacidad. No tenemos nosotros por qué mendigar para que nos den algo justo y algo que realmente necesitamos, no porque nos estemos haciendo los sufridos o porque es que no tenemos, es porque realmente lo necesitamos, como el tema de insumos, como el tema de terapias, como el tema de citas con especialistas, solamente de nombre. Cuando nosotros necesitamos un especialista como urólogo, que nos lo den como debe ser, no 2 meses, 3 meses. ¿Por qué? Porque es que nosotros sí requerimos de esas citas urgentes. ¿Por qué? Por el tema de infecciones urinarias. Nubia dice que esta experiencia que le acercó más a Dios también le ha dado nuevas experiencias en otros países como los Estados Unidos, donde las personas que resultan afectadas en accidentes como el que le ocurrió a ella, sí tienen una verdadera atención integral por parte del Estado. La falta de seguridad vial está dejando en Colombia estadísticas preocupantes de muertes en las vías, más de 5.800 cada año, pero también cifras de costos que superan los 6 billones de pesos. La Contraloría General de la República insiste en que para generar seguridad vial hay que cuidar los recursos públicos que se deben invertir en el sistema, pero además proteger los derechos económicos de los ciudadanos, es decir, que no se les hagan cobros injustificados por requisitos de movilidad, como lo es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Es nuestra inteligencia vial. Esta es la campaña publicitaria con la que el Fondo de Prevención Vial trata de generar conciencia sobre el respeto a las normas de tránsito como una forma de reducir las cifras de accidentes en calles y avenidas de Colombia. Sin embargo, se necesita mucho más que esta inteligencia para hablar de verdadera seguridad vial, un concepto que para la Contraloría General no se puede reducir a la efectividad de una campaña ciudadana, porque se trata primero que todo del respeto a los derechos de los ciudadanos. Como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la salubridad, el derecho a la movilidad, el derecho a ejercer la libre empresa, pero con responsabilidad social. La Contraloría señala que la violación a esos derechos está dejando en Colombia estadísticas y cifras de pérdidas económicas muy preocupantes. ¿Cuántas vidas se están perdiendo por el tema de accidentalidad y falta de seguridad vial? Más de 5.800 vidas al año. ¿Cuánto nos está costando esto? Una cifra cercana a 6 billones de pesos, casi el 2.5% del Producto Interno Bruto. Pero no solo se defienden los mencionados derechos reduciendo la accidentalidad. La Contraloría General viene trabajando a través del control en tiempo real y auditorías especiales para hacer que no se malgasten los dineros públicos que se deben destinar a la seguridad. Y es una tarea compleja porque no hay solo una fuente de recursos para dicha seguridad vial. Todo lo que tenga que ver con el tema del manejo de tránsito está íntimamente ligado con el tema de seguridad vial. Y uno de los temas más preocupantes tiene que ver con los 692.000 millones de pesos que en municipios y departamentos del país se han dejado de recaudar por comparendos de tránsito y multas que prescribieron y caducaron. Es decir, que pasó el tiempo y no cobraron esas multas y comparendos, ya caducaron o prescribieron, razón por la cual es un recurso que se encuentra en este momento perdido prácticamente. Sin embargo, también son millonarias las sumas de dinero recuperado efectivamente por la Contraloría. En un solo caso, fueron devueltos a la nación más de 53.000 millones de pesos. Que corresponde al reintegro a unas cuentas del FOSIGA de unos recursos que no se encontraban en esa cuenta y que son recursos que
tienen que ser destinados para la seguridad vial. También dentro de la defensa de los derechos ciudadanos, la Contraloría está iniciando en este momento una revisión al sistema de cobro del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAT, del cual se destina una parte importante para la seguridad vial. La idea es establecer con precisión si a los colombianos les están cobrando más de lo que se debería por ese seguro y si el beneficio está siendo más para las aseguradoras que para la seguridad vial. Si resulta que usted paga por su carro 360.000 pesos de SOAT y nosotros encontramos que con 180.000 se cubre, pues encontramos que los otros 180.000 resultaría una utilidad en exceso, que no tiene sentido que las estén teniendo las compañías de seguro. El ente de control agrega que entre los resultados de su tarea fiscalizadora también se incluye la apertura de varios procesos de responsabilidad fiscal en temas como el Registro Único Nacional de Tránsito, el RUNT, que compromete recursos superiores a los 10.000 millones de pesos. Según la Contraloría, las investigaciones sobre la eficiencia de los dineros para la seguridad vial han obligado a la apertura de otros 19 procesos de responsabilidad fiscal. Los procesos que se derivaron del Fondo de Prevención Vial por una suma cercana a los 24.000 millones de pesos. Y hasta la misma campaña del Fondo de Prevención Vial se encuentra hoy bajo la lupa de la Contraloría para saber si los resultados en reducción de accidentes viales y respeto por las normas de tránsito es usar la cabeza cuando salimos a la calle. Han justificado la inversión publicitaria. Somos más, somos mayoría. En 2013, el Congreso le dio vida a una institución que será la más importante para generar seguridad vial en Colombia. Es decir, para darles a los ciudadanos la garantía de que su movilidad por calles, avenidas y carreteras se haga con la menor cantidad posible de riesgos. Estamos hablando de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pues hoy esta agencia, que aún está siendo implementada, ya tiene un tropiezo y por ello la Contraloría General de la República emitió un control de advertencia a los ministerios de Transporte y de Hacienda. En diciembre de 2013, el Congreso aprobó la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Como fue difundido en ese entonces, la norma estableció que la nueva entidad se encargaría de articular a todas aquellas otras entidades que desarrollan acciones de seguridad vial y cumpliría principalmente funciones en la planificación, regulación, información, control, campañas e infraestructura. También se estableció que la financiación de la agencia provendría del 3% de los recaudos por pago del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAT. Pocos días después de aprobada la ley, el 24 de diciembre, fue suscrito el llamado Contrato de Crédito Público número 3078 con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, por $10 millones. La justificación del crédito fue cooperar en la ejecución de un programa de apoyo a la implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial. Sin embargo, la Contralora General Sandra Morelli sostiene hoy que al menos una buena parte de ese crédito no se necesita para implementar la política de seguridad vial por una clara razón. Existen recursos para hacerlo, están destinados para ese efecto. La Contralora sostiene que son 1,6 billones de pesos los que hay para seguridad vial, pero explica a la vez que esos recursos no están siendo usados en lo que toca, garantizar la seguridad de las vías y atender a las víctimas de accidentes. Esa práctica de desviar los recursos para congresos y seminarios y para financiar asesores nacionales o internacionales seguramente muy útiles, o el traslado de estos recursos también a otras necesidades, nadie está diciendo que se los robaron ni se los apropiaron, pues es posible porque no hay doliente, porque no existe un dueño de estos recursos que los cuide celosamente y que tenga un plan serio, estructurado, integral, para evitar que a la gente la mate y que en caso de que haya un accidente haya la posibilidad de contar con una atención integral y efectiva. La Contralora habló así durante la rendición de cuentas de su trabajo por el control a los dineros que se destinan a la seguridad vial y agregó que le preocupa otro problema que existe con el manejo de los fondos que, de nuevo, no se están usando para lo que toca. La plata está en test. Lo que es aterrador es que haya necesidades, que haya víctimas sin atender, que todavía sigamos con estos índices de accidentalidad y los recursos estén ociosos. Por esa razón, la Contraloría envió tanto a la ministra de Transporte Cecilia Álvarez como al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas una función de advertencia en la que les recomienda examinar la conveniencia financiera de renunciar a parte del préstamo de los $10 millones
pagarlo anticipadamente o solicitar la modificación del cronograma de amortización en consideración al valor de la comisión de crédito, intereses y demás emolumentos, o sea, remuneraciones adicionales que se causen en las condiciones que sean más benignas para el Tesoro Nacional, a fin de garantizar una gestión fiscal eficiente, económica, oportuna y eficaz. Y para esa gestión eficaz, sostiene la Contralora, ya se cuenta con 1.6 billones de pesos y con una nueva entidad coordinadora de toda la seguridad vial. Lo que la Contraloría advierte al Ministerio es que aguarde la creación de la agencia, ya está la ley, es sencillamente proferir el decreto reglamentario que establezca ya el detalle de las funciones y la estructura interna, y que sea esta agencia especializada la que efectivamente tenga a su cargo la ejecución del recurso, pues porque es lo lógico, precisamente que sea el especialista, para eso se creó, el que haga el mejor uso, más racional y mejor aplicado de esta cifra, que es muy importante. En su función de advertencia, la Contraloría aclara que convoca a los titulares de las carteras mencionadas a tomar cuanto antes las medidas conducentes a la corrección de las situaciones señaladas, sin perjuicio de la discrecionalidad de que gozan para acoger o no las observaciones efectuadas. El trabajo juicioso y mancomunado entre la sociedad civil y la Contraloría General de la República fue clave en el desarrollo de la estrategia de especial seguimiento a la política de seguridad vial. Como resultado, se logró establecer un análisis organizado de esta política desde la distribución de los recursos hasta el planteamiento de la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Como una nueva forma de sicariato, define la directora de la Fundación Por la Vía por la Vida, Mari Botajicio, la falta de sanciones severas por parte de las autoridades judiciales para quienes atentan contra la vida en las vías de Colombia. El derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación no existe. De cara a la víctima de daño, de cara al daño que se generó, no existe justicia. Existe es una impunidad legal. Usted sale, mata ebrio o mató pasándose un semáforo en rojo o mató por un exceso de velocidad en un pare que usted nunca hizo y fue sin querer queriendo y no pasó nada. Es una nueva forma de sicariato. Según el Instituto de Medicina Legal, los accidentes de tránsito son la segunda causa de muertes violentas en el país y la primera de niños entre los 5 y los 14 años de edad. Para Botajicio, las víctimas sobrevivientes, las cuales suman 300.000 anualmente, se encuentran indefensas y sin garantías de una atención digna por parte del Estado. Es inaceptable que hoy el Ministerio de Salud tenga recursos invertidos por más de 1.8 billones de pesos en TES, cuando las víctimas de la violencia vial, las víctimas sobrevivientes, están implorando, están mendigando por una atención medianamente digna. Es una nueva tiranía, es una nueva forma de opresión al ciudadano. Para la directiva de la Fundación, el Estado debe trabajar para prevenir la pérdida de vidas en accidentes de tránsito y en fortalecer la acción oportuna de los primeros minutos de atención a las víctimas de un siniestro vehicular, a lo que se conoce como la hora dorada. La hora dorada no la estamos respetando, es decir, que no pudimos prevenir y no pudimos evitar el evento de tránsito, pero tampoco estamos mitigando la lesión en el cuerpo de esa víctima y posteriormente tampoco lo estamos atendiendo integralmente. Anotó que la atención integral comprende desde la rehabilitación física y psicológica hasta la reincorporación a la vida laboral. Eso implica que esa persona tiene que encontrar un apoyo institucional para que pueda rehabilitarse, para que pueda ser socialmente productivo, para que pueda ser socialmente, para que se vuelva a integrar a la sociedad, y eso no está sucediendo con las víctimas en este país. Botajicio explicó que desde la Fundación Por la Vía por la Vida se ha construido paso a paso el mapa de lo que significa ser víctima del tránsito en el país, para trabajar articuladamente como sociedad civil organizada,
con la Contraloría General por la Defensa de la Vida y la Seguridad Vial. Nosotros le hemos dado como ciudadanos que han reconstruido la ruta de las víctimas, le hemos dado unos insumos a la Contraloría General de la República, porque como lo decía la señora Contralora, somos un país pobre y entonces siempre decían, no, es que recursos no hay, y es que recursos no hay. Y lo que hizo la Contraloría General de la República fue reconstruir todo ese entramado y todo ese andamiaje y mostrar que sí habían los recursos y que al haber los recursos que son del contribuyente, como lo dijo la señora Contralora, pues tienen que ir en beneficio de ese mismo contribuyente. Para la representante de la Fundación, la Contraloría General, desde el control fiscal, replanteó de manera coherente y organizada cómo el Estado puede ser garante y promotor de una efectiva política pública de tránsito. Ha sido determinante el trabajo de la Contraloría General de la República desde la perspectiva fiscal y fue romper ese paradigma de que es que nos estamos matando y nos estamos lesionando en el tráfico porque no hay recursos y que no podemos atender a las víctimas porque no hay recursos. Creo que ha sido un trabajo fundamental el de este ente de control, rompiendo ese paradigma. Ahí están los recursos y ahí es que redistribuirlos, hay que focalizarlos. Y hoy la Contraloría, en los dos informes de auditoría, ha dicho claramente hacia dónde debería orientarse la política pública en materia de seguridad vial. Para la Contraloría General, la participación de la Fundación Por la Vía por la Vida en la rendición de cuentas del especial seguimiento a la política pública de seguridad vial da muestra de que la ciudadanía está interesada en contribuir a generar una cultura de la prevención y a despertar la conciencia colectiva sobre la importancia de la participación en el ámbito de lo público. Desde importantes organismos internacionales como el Banco Mundial hasta los encargados de ejercer el control a la política pública de seguridad vial, reconocieron la calidad del seguimiento realizado por la Contraloría General de la República a la política de seguridad vial en el país. Para la Contraloría General de la República es un significativo logro el trabajo realizado dentro del marco del especial seguimiento a la política de seguridad vial del país, al incluir este tema dentro de las prioridades de la agenda pública del Gobierno Nacional. Los insumos construidos en más de 18 informes de seguimiento a la política pública y a la inversión de los recursos garantizaran que los insumos entregados como parte del control político que ejercía tanto el Congreso como las demás entidades pudieran tener insumos técnicos que garantizaran un análisis claro y efectivo y dimensionado del tema. De esta manera, la Contraloría General invitó para que a través de un análisis concienzudo, el Gobierno Nacional haga una exhaustiva evaluación del estado financiero del sector para establecer cómo se están invirtiendo los dineros de los contribuyentes. Se puede desvirtuar el concepto técnico del contribuyente y del tributo frente a la inversión final de los recursos, de tal manera que no podemos seguir dejando que más de 6.000 personas tengan accidentalidades fatales cada año o que más de 39.000, 40.000 personas queden con lesiones y con dificultades para continuar sus actividades normales, y todo este análisis institucional debe servir justamente para eso. El trabajo realizado por el organismo de control fiscal también obtuvo el reconocimiento de instancias internacionales. Los 18 informes que producimos desde el especial seguimiento a la política de seguridad vial, logramos que el Banco Mundial reconociera estos insumos técnicos como el principal aporte y el principal análisis documentado que hay sobre esta materia en el país, y adicionalmente que todos estos insumos sirvieran como análisis para la argumentación y sustentación de lo que debería ser una sola institucionalidad. Es decir, esos 18 informes se convirtieron en los insumos para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo que tendrá como misión principal implementar las estrategias de promoción y prevención de conductores y peatones en todas las carreteras del país. Respondiendo por el tema de seguridad vial, una concentración de funciones, una distribución de los recursos, pero también un ente que tenga la capacidad de articular y de coordinar lo que hoy de manera desagregada viene haciendo el Estado. Por su parte, el Gobierno Nacional definió el trabajo de la Contraloría como el eje central para el ejercicio del control político sobre la materia. La Contraloría General de la República se constituye en ese gran eje central que le hace seguimiento permanente a la evolución de la política pública, y eso es fundamental para ese ejercicio del control social, pero también para nosotros en el ejercicio del control político. Hizo énfasis en la necesidad urgente de redireccionar los recursos a donde tienen que estar. Lo que sí es claro es que debemos de encontrar la forma de que esos recursos que hoy son recursos prácticamente muertos,
que tendrían que estar dirigiéndose realmente a las víctimas y a la disminución de la alta accidentalidad y de las muertes y de las lesiones por accidentalidad, se focalicen bien, lleguen a donde tienen que llegar, tengan efectividad. Esa es parte de la ruta que tenemos que continuar. El congresista de la Comisión Sexta del Senado manifestó que el legislativo confía en que la Agencia Nacional de Seguridad Vial se convierta en el ente que verdaderamente direccione, controle y acompañe las políticas públicas en este sector del país. Toda la labor desarrollada por la Contraloría General de la República en estos casi 4 años ha tenido y seguirá teniendo hasta el último momento una intención muy clara, y es que todos los ciudadanos contemos con una institucionalidad que sí tenga la capacidad de garantizar el respeto a los derechos que tenemos por el simple hecho de haber nacido en Colombia y vivir en ella. Y la seguridad vial es uno de esos derechos vitales. Soy Juan Guillermo Ríos. Buenas noches.